Buen día, doctor. Mi nombre es Juan Manuel Rompáez y voy a explicar un ejemplo de aplicación de medidas cautelares en un proceso de arbitraje. Como antecedente, debemos entender los sucesos que se dieron para entender la medida cautelar que fue aplicable al caso. Es así que los hechos sucedieron de esta forma. La parte actora, representada por el señor Juan Morales, en calidad de representante legal de la empresa Conducto S.A., junto con la ahora parte demandada, el señor Roberto Carlos Carranza, firma un contrato por la prestación de servicios de consultoría financiera por el lapso de 6 meses, con las cláusulas establecidas en el contrato de prestar su servicio de manera adecuada, oportuna, prolija y también eficaz y verídica. Luego de esto, transcurridos 5 meses, la parte demandada no ha hecho su trabajo de manera oportuna, la cual era la prestación de servicios de consultoría financiera, por lo que debido a que en una de las cláusulas del contrato menciona que si una de las partes incumple o no desarrolla de manera óptima el cumplimiento de las obligaciones o derechos del contrato, éstas pueden recurrir a una instancia no judicial, sino arbitral, para la resolución de conflictos de manera pacífica. Es así que la parte actora, representada por el señor Juan Morales, decide iniciar con la demanda al director de arbitraje correspondiente, quien luego de ser presentada la demanda, el director dará el listado a las partes para que se designe un árbitro independiente y de esta manera pueda darse la resolución de la causa o la resolución del problema. Obviamente se sigue todo el procedimiento arbitral, como la presentación de la demanda, la calificación, la citación, la contestación a la demanda, junto con el acompañamiento de pruebas para ambas partes, también con la conformación del tribunal y por último la audiencia. Una vez situándose en la sustanciación de la audiencia, el demandado asegura que ha cumplido de manera estricta con todas las obligaciones que se han fijado en el contrato. Sin embargo, la parte actora decide probar con todos sus documentos anexados como pruebas que el señor no ha finalizado su trabajo, causando un perjuicio a la empresa por la cantidad de $6,000. De este modo, al oponerse la parte demandada en resarcir los daños provocados, la parte actora decide solicitar a un juez ordinario que se ordene el secuestro de las cuentas bancarias del señor Roberto Carlos Carranza como medida cautelar con el fin de garantizar el pago de que no quiera realizar el señor demandado. Esto basándose en la ley de arbitraje y mediación, específicamente en el artículo 9, el cual menciona que los árbitros podrán dictar medidas cautelares de acuerdo con las normas del COGEP o las que se consideren necesarias para cada caso. Esto con el fin de asegurar los bienes de, en materia de procesal para garantizar el resultado de este. Los árbitros pueden además exigir una garantía a quien solicite la medida con el propósito de cubrir el pago del costo de tal medida. Si nada se estableciera en el convenio arbitral acerca de la ejecución de las medidas cautelares, cualquiera de las partes podrá solicitar a los jueces ordinarios que ordenen la ejecución de estas medidas, sujetándose a lo establecido en el párrafo 2 y 3 de este artículo, sin que esto signifique la renuncia al convenio arbitral. Es así que el juez ordinario concede la medida cautelar. Transcurrido un tiempo, el señor demandado no ha pagado ni tampoco ha abonado ningún valor por concepto de daños a la empresa, por lo que la parte actora decide ejecutar la medida cautelar otorgada por el juez ordinario con el fin de que se secuestre las cuentas bancarias a nombre del señor Roberto Carlos Carranza y se haga el pago de la suma total que se le ha sido impuesta y así terminar con el conflicto que se ha suscitado. Eso es en cuanto al proceso y la medida cautelar aplicada en el arbitraje. Gracias, doctor.